Ahora les voy a presentar al docente que va a dar el seminario de hoy. Su nombre es Miguel Ángel Ramos Henderson. Es neuropsicólogo clínico de la Universidad Católica del Norte. Se encuentra cursando un doctorado en psicología. Es máster en neuropsicología clínica y magíster en gerontología clínica. Tiene un postítulo en neuropsicología y demencias. Es diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es cofundador e investigador principal del Centro de Investigación e Innovación en Gerontología Aplicada en SIGAP, Universidad Santo Tomás. Además de tener alta presencia en publicaciones científicas y ponencias a nivel nacional e internacional relacionadas con el deterioro cognitivo y las demencias. Bueno, con esto le doy paso a Miguel Ángel para que dé inicio a la presentación. Docente. Muchas gracias, Ruth. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén bien. Bueno, yo vivo aquí en Antofagasta, hace mucho calor. Me imagino que en el resto de Chile también. Y no sé desde qué otras partes de América Latina estén conectados. Simplemente agradecer vuestra presencia a este seminario, que voy a decir, creo yo, es un seminario breve, crítico. Es un seminario crítico sobre esto del eh, basado en evidencia. Es una palabra que atrae a muchas personas, que viene a resolver muchos problemas, pero creo yo, como toda solución que se idealiza, puede que se implemente mal o que se espere demasiado de ella. Y sobre todo en neuropsicología, siendo una especialidad de la psicología, hay que tener altas consideraciones. Y sobre esas consideraciones que quiero que reflexionemos hoy día. También les voy a contar un caso clínico que estoy viendo para que desde un caso clínico podamos entender mejor estos conceptos. Nada muy profundo, solamente algunas conexiones. Lo profundo viene en el curso de 3 días. Entonces, bueno, ¿qué es la EBM o medicina basada en evidencia? Que por ahí partió el concepto con Sackett en el 96. El concepto decía que esto hace referencia a la práctica basada en la evidencia, ¿bien? La evidencia científica. Eso de inmediato deja fuera un montón de prácticas que no han logrado consolidarse en publicaciones, por ejemplo. Eso deja fuera a un montón de prácticas basadas en lo instintivo, en lo que a uno le tinca, eh, y de alguna manera viene a poner orden a el quehacer clínico, en este caso de la medicina. Está hablando del tratamiento médico, ¿no? Dice, la práctica basada en la evidencia es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible al tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. Es decir, aquí combina dos elementos centrales, que es que las decisiones que toma un clínico deben estar basadas en publicaciones científicas. Y para juzgar la calidad de una publicación o publicaciones científicas sobre un determinado ámbito, hay una famosa pirámide, ¿cierto? Que imagino que todos aquí conocen, o si no la conocen, pues se las presento, la pirámide de la evidencia, que nos dice que en la punta del iceberg está la evidencia más dura, más de mejor calidad, o de mayor consolidación, vamos a decir. No siempre la de mejor calidad. Hay temas que, si bien reúnen un metaanálisis, por ejemplo, que es una síntesis estadística de varias investigaciones de cierto nivel de calidad que se funden en un solo análisis conjunto para llegar a una conclusión, eso es un metaanálisis, ¿no? Y bueno, el ideal es que tengamos metaanálisis en nuestras áreas de trabajo, ¿no? Y esa evidencia metaanalítica que está ahí, esta síntesis de evidencia que se concluye aquí en un metaanálisis, es como la evidencia más fuerte, ¿no?
Luego le siguen los ensayos clínicos aleatorizados, es decir, los estudios experimentales, donde hay un grupo de intervención, un grupo de control o varios grupos de control, donde se hace cegamiento de los evaluadores o los interventores también, y donde el resultado obtenido por el tratamiento de prueba es superior al grupo de control o al placebo. Ya puede ser un control pasivo que no recibe ningún tipo de intervención o un grupo de control activo que recibe una intervención placebo, por ejemplo. Y lo que se espera es que la intervención a aprobar sea superior a las dos condiciones previamente señaladas, control pasivo y control activo, ¿no? Y aquí hay una serie de lineamientos para definir lo que es un buen ensayo clínico. Aleatorizado quiere decir que los sujetos que participan del estudio se distribuyen de manera al azar. Porque si tú seleccionas a los pacientes que vas a colocar en el grupo de intervención y los que vas a colocar en el grupo control, y ahí, digamos que se pierde la calidad, se introduce sesgo en ese tipo de estudio y por lo tanto su validez es cuestionable. Luego, detrás de estos ensayos clínicos aleatorizados están los estudios de intervención, que son ensayos quizás que no se intervienen a los sujetos, pero no están aleatorizados, no hay cegamiento, es decir, la persona que hace la evaluación al principio de los participantes es la misma que hace las intervenciones y probablemente es la misma que hace las reevaluaciones. Y por lo tanto ahí se incrementa el sesgo, ¿no? Se incrementa el sesgo porque si yo mismo intervengo a las personas que evalué al principio, eh, vamos a decir que no es tan válido como que alguien ajeno a mí, que no conoce de la intervención, haga la evaluación al principio, luego yo hago la intervención y luego otro grupo de evaluadores ajenos a mí, que no conozcan la condición de los pacientes, haga las reevaluaciones. ¿Ya? Eso sí sería un ensayo clínico, ¿no? Sería un cegamiento de doble ciego, ¿no? Pero en el caso de los estudios de intervención, esas cuestiones no pasan. Entonces, son intervenciones, a veces no hay grupos de control, o sea, son estudios preexperimentales. ¿Ya? Y bueno, previo a eso están los estudios observacionales, casos y control, estudios transversales, estudios de corte. Y previo a eso están los reportes de casos clínicos. Miren, recuerden este tipo de estudios, ¿no? Los casos clínicos. ¿Han visto estudios de casos clínicos? Hay hartos publicados, ¿no? Estudios de casos clínicos de evaluación, de intervención. También hay series de casos, donde se toma una serie de 5 casos por una lesión similar, se hace una intervención y se ven sus resultados. Pero fíjense que este tipo de estudios están a la base de la pirámide. Es decir, no son los más, por así decirlo, válidos, importantes o fuertes al momento de considerar que una intervención o que una decisión del clínico está basada en la evidencia. Es el equivalente a una opinión de experto, a una anécdota, miren, a una anécdota. O sea que le dan poco valor, esta pirámide le da poco valor a este tipo de estudios, ¿no? Entonces lo que se espera es que las decisiones estén basadas en metaanálisis, ¿no? Un metaanálisis demostró que, por ejemplo, el MoCA comparado con el Mini-Mental es mucho más sensible y específico. Todos los estudios lo demuestran. Por lo tanto, ¿qué tamizaje voy a utilizar yo en personas mayores que tengan sospecha de deterioro cognitivo? Bueno, sería lógico que yo utilizara el MoCA, porque el metaanálisis que reúne toda la evidencia disponible sobre utilidad diagnóstica está mostrando que el MoCA es mucho mejor herramienta que el Minimental. Y por lo tanto sería un error que yo eligiera Minimental para evaluar a mis pacientes, porque la evidencia está mostrando que hay otro test mejor. Bueno, un ejemplo. Caso clínico. Una mujer de 47 años, es ingeniera, trabaja en un área de recursos humanos de una empresa pública. Es separada, tiene 2 hijos, un varón de 13, una chica de 26 años. El chico de 13 esté a nivel 1, ¿cierto? Su hija además es madre soltera de una chica de 6 años y ella vive con sus 2 hijos y su nieta de 6 años. ¿Ya? La historia dice así: estaba en un paseo de campo y siento un fuerte dolor en la nuca. ¿Sí? Un EVA 6 a 10. Este dolor motiva que ella se dirija hasta el servicio de urgencia, en donde se maneja con analgésicos y se manda a su casa.
no se establece diagnóstico. El tema es que al día siguiente esta chica se empeora y empieza a presentar diplopía, es decir, visión doble. Esto motivó un nuevo ingreso al servicio de urgencias, se realiza una resonancia nuclear magnética de cerebro y se encuentra un engrosamiento meningio. O sea, las meninges, esta capa que recubre el cerebro, está inflamada. ¿Saben lo que es eso? La inflamación de las meninges. Meningitis. Bueno, eso es. ¿Ya? Dolor de nuca, nuca rígida, sugiere igual meningitis. Bueno, ¿era meningitis? Voy a activar el chat para poder leer exacto, meningitis. Bueno, ahora, dentro de las meningitis hay muchas meningitis, ¿vale? Ahora, todo esto de los diagnósticos neurológicos, de los subtipos de alteración o trastornos neurológicos son de los médicos. Ellos tienen que establecer la causa de esos síntomas y aquí los neuropsicólogos todavía no entramos, ¿ya? Pero este es el caso, ¿no? Y resulta que se le diagnostica finalmente una paquimeningitis hipertrófica, ¿vale? Ahí los médicos son especialistas en esos subtipos, subcategorías, diferenciación del tipo diferencial, ¿no? Y la paquimeningitis hipertrófica es una enfermedad rara, es un engrosamiento de la dura madre, o sea, una capa específica de la meningitis, de las meninges, perdón. Síntomas, el 85% de los pacientes presenta cefalea y se afecta a los pares craneales, en este caso los visuales. Eso causó la diplopía. Causas pueden ser idiopáticas, infecciosas, autoinmunes, tumorales o bien otras causas farmacológicas, sarcoidosis, cuestiones médicas, ¿no? Ya, la cosa es que ella sí presentó cefalea, presentó la diplopía. Durante 15 días de hospitalización se hizo manejo con metilprednisona. Luego se le hizo un panel ANA porque ellos pensaron que la causa era infecciosa. Estaba en el campo, ¿cierto? Podía ser. Pero el panel ANA, para establecer si había algún antígeno que, por ejemplo, diera causa autoinmune, encontró algunos antígenos muy altos, pero no específicos para panimeningitis hipertrófica, sino más bien eh, antígenos generales, no como patologías autoinmunes generales, sino algo específico. Pero de que hay algo autoinmune ahí, hay algo autoinmune. Se hizo un test de glándulas salivales, porque su boca suele estar seca, al igual que su lengua. Y presentó lo siguiente: seroftalmia, se le hizo el test del ojo seco, salió positivo. Factores reumatoides elevados, vasculitis linfocítica, empezó a tener algunas erupciones en su piel, vasculitis cutánea, perdón. Y la cosa es que esto va tomando otro color, ¿no? Todavía no entramos aquí los neuropsicólogos, están los médicos. Ay, perdón. Aquí falta justo la palabra clave que es síndrome de Sjögren. ¿Ya? Síndrome de Sjögren, un tipo de enfermedad autoinmune. Y esta enfermedad autoinmune genera síntomas cognitivos. Sí, un autor, que por cierto es un caso, hay muy pocos casos de este tipo en el mundo, describe algo que se llama neurosjogren, es decir, una serie de síntomas cognitivos asociados a este tipo de meningitis relacionada con el síndrome de Sjögren. Ya, ok. Y en ese momento llegó la evaluación neuropsicológica. Bien. Entonces, basado en la evidencia, ¿cómo aplicamos la medicina basada en la evidencia a este caso y a cualquier caso? Primero pensar, ¿existirá evidencia respecto del perfil neuropsicológico? Cuando hablamos de un perfil neuropsicológico nos referimos a... Disculpa, si voy a tratar de que eso no ocurra, no sé si depende de mí, Carol, pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Me dice que se escucha cortado. No sé si le pasa a todos. ¿Existirá evidencia respecto del perfil neuropsicológico? Un perfil neuropsicológico corresponde a un conjunto de alteraciones que son frecuentes de observar en determinadas patologías. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, ¿cuál es el perfil neuropsicológico que uno espera? Una amnesia anterógrada primaria,
¿cierto? Acompañada de desorientación, disminución de la fluidez semántica comparativamente con la fluidez fonológica, algunas alteraciones ejecutivas que son menores comparativamente a las alteraciones amnésicas, ¿cierto? Con mejor conservación del lenguaje denominativo, las gnoxias y las praxias, en mejor estado, ¿vale? ¿Qué es lo que uno esperaría de una afasia progresiva primaria tipo semántico? Esperaría otra cosa, ¿no? Uno esperaría, por ejemplo, alteraciones en aspectos conceptuales del lenguaje, en aspectos comprensivos. ¿Qué uno esperaría, por ejemplo, de un paciente con esclerosis múltiple? ¿Cuál es el perfil neuropsicológico? Lo que uno espera allí es lentitud en la velocidad de procesamiento, ¿vale? Y eso define, ¿qué cosa? ¿Qué define el perfil neuropsicológico? La elección. ¿La elección de qué? La elección de las preguntas que vamos a hacer y la elección de los test que vamos a aplicar. Porque tampoco es que se aplique cualquier test a todos los pacientes, ¿no? Depende mucho del perfil neuropsicológico esperado. ¿Qué test cognitivos son los más apropiados para estos casos? ¿Qué tipo de intervenciones son eficaces para estos casos? ¿Ya? Entonces, esto de basado en la evidencia, ya lo tenemos que ir empezando a aplicar en la fase de evaluación, no solamente en la intervención. La, Operar basado en la evidencia tiene que ver con tomar decisiones acertadas en función del caso que estamos viendo y de las dudas clínicas que necesitemos resolver. ¿Cuál es el nivel de evidencia sobre procesos de evaluación e intervención en este caso? ¿Qué se encuentra en literatura científica respecto de... ¿Hay metaanálisis sobre los test más apropiados? ¿Hay metaanálisis sobre intervenciones para estos pacientes? ¿No? Y desde ahí, lo que yo estoy diciendo ya se empieza a vislumbrar un problema, que las preguntas están derivando o están mostrando de manera implícita una relación entre patologías y decisiones sobre patologías. Pero el tema es que los neuropsicólogos, al ser psicólogos, nosotros estamos trabajando con personas y las personas son altamente heterogéneas. Lo encontrado en la evidencia es aplicable, generalizable al caso. Entonces, todas estas preguntas circulan en la cabeza y claro, como que la propuesta conceptual de Sackett del 96 sobre la medicina basada en la evidencia, cuando la queremos llevar a otro ámbito como la psicología o la neuropsicología, parece quedarse corta. No porque seamos menos rigurosos científicamente, sino porque nuestro objeto de estudio es tremendamente mucho más complicado. Nosotros no vemos patologías, vemos personas con daño cerebral. ¿Y el daño cerebral trae consigo? Sí, daño en el tejido médico, pero trae cambios a nivel neuropsicológico, conductuales, cognitivos, emocionales, identitarios, interpersonales, y ahí ya se pone compleja la pista. Entonces, bueno, para no perder esta buena base de la MB, de la medicina basada en la evidencia, la APA también estableció su definición sobre la psicología o la práctica de la psicología basada en la evidencia, EBPT. Y fíjense la definición cómo cambia. La integración de la mejor evidencia disponible, ok, hay que revisar literatura, hay que leer, con la experiencia clínica, es decir, la integración entre la experiencia del clínico, o sea, aquí la experiencia del clínico sí es importante, en el contexto de las características, la cultura y las preferencias del paciente. Esas tres palabras están integrando el enfoque centrado en la persona, que es lo más parecido a la psicología humanista de Carl Rogers, ¿no? Personas. Entonces, aquí nos separamos la persona de la evidencia, pero sí lo que nos hace cuestionar es esa pirámide famosa, porque es muy complejo, o prácticamente imposible, pensar en tener metaanálisis de intervenciones para personas con determinado tipo de secuelas neuropsicológicas a partir de una patología. Yo puedo tomar aquí 10 personas Sjögren y las 10 van a tener probablemente muchos matices. Puedo tener aquí 10 personas con enfermedad de Alzheimer y si bien hay un perfil neuropsicológico
bastante claro, con un predominio de alteraciones amnésicas. Sí van a haber matices. Por ejemplo, no le puedo aplicar un MOCA a una persona con sospecha de Alzheimer que tenga muy bajo nivel educativo, porque así como el MOCA es muy buen test de tamizaje, también está muy cerrado por nivel educativo. Eso también lo dice la evidencia. Por tanto, sería una mala elección, desde el punto de vista de la evidencia y de las características del paciente, aplicar un MOCA a un paciente con sospecha de Alzheimer que tiene muy bajo nivel educativo, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, la cultura, ¿cierto? No, quizá no es lo mismo una persona que vive en contexto rural que contexto urbano. Eso, ahí sí que nos damos muchos traspiés. Un ejemplo claro de esto es pues, el famoso, el test Rudas, ¿cierto? Que el test Rudas proviene de Australia, de un contexto multicultural, y se intenta traer a Latinoamérica y se aplica a personas rurales, de etnia indígena o de bajo nivel educativo, y el test no funciona. No es una buena elección. Falta evidencia ahí. No es porque funciona aquí, va a funcionar allá. Rudas, te lo escribí. Ya. Ahora, la neuropsicología, por supuesto, también sigue en esta línea y toma estos elementos de la medicina basada en la evidencia que también fueron tomados por la psicología y la neuropsicología, entonces, como subespecialidad, agrega lo siguiente. Kate Ciceron, que es una autora muy importante en cuanto a efectividad de intervenciones en neuropsicología, establece que el uso sistemático de intervenciones cuya efectividad ha sido demostrada empíricamente, considerando la aplicabilidad clínica, la funcionalidad y la generalización a la vida diaria. Y eso es muy importante porque en neuropsicología clínica no rehabilitamos funciones. Hay una diferencia entre eficacia y efectividad. La medicina basada en la evidencia parte con esto de la eficacia. Tengo un paciente con, o sea, tengo un grupo de pacientes con tantos síntomas depresivos, se prueban tres fármacos, listo. El fármaco uno, comparado con otros dos fármacos, disminuyó significativamente los síntomas depresivos, comparado con los otros dos fármacos y el grupo control, y el placebo. Por lo tanto, es más efectivo, perdón, eficaz, es más eficaz. Bien. La eficacia no nos sirve mucho a nosotros, po. Yo no puedo aspirar en un proceso de rehabilitación neuropsicológica a que el paciente mejore los puntajes de los tests. Eso es eficacia. Cuando yo hice la evaluación basal de un paciente, tenía, no sé, 10 puntos en el MOCA, qué sé yo, 20 puntos en el REI, listo. Hice una intervención, qué sé yo, y lo reevalué después y el paciente pasó de 20 a 25 puntos en el MOCA y de 20 puntos en el REI a 30 puntos en el REI. Eso va en la línea de la eficacia, pero para la rehabilitación neuropsicológica no tiene mucho sentido, porque el paciente puede mejorar los tests, pero no mejoró en su vida cotidiana, no rinde igual que como rendía antes en el trabajo, sigue con fatiga cognitiva, su familia no lo reconoce, su familia no entiende por qué toma decisiones tan poco acertadas, siendo que era una persona más bien asertiva, no entiende por qué está más enlentecido. Entonces uno, y eso aplica a los software también, que también se venden mucho los software de entrenamiento cognitivo, se venden como rehabilitación neuropsicológica. Y claro, las personas entrenan en esos software y mejoran los puntajes de las pruebas de los software, pero eso no significa mucho. No es un éxito terapéutico, es simplemente mejoras en el rendimiento de una tarea repetida y entrenada. Pero no hay transferencia a la funcionalidad de la vida real, no hay generalización. Por lo tanto, es poco atractivo para la rehabilitación neuropsicológica y para el paciente, ¿no? El paciente no quiere mejorar en un puntaje de un test,
quiere ser como antes, lo más próximo a eso. Entonces, fíjense las metas de la disciplina, lo complejas que son y lo que propone la medicina basada en la evidencia y sus lineamientos. Y esa famosa pirámide, ¿no? Entonces, claramente esto llama a un cambio en el diseño, un cambio en no, un cambio en la expectativa y un cambio en los diseños aceptables y en las formas en que estamos midiendo, o más bien en la forma, en la evidencia que estamos considerando para tomar nuestras decisiones, porque sí, somos una disciplina seria y necesitamos evidencia científica para tomar decisiones. Y bueno, ¿cuáles son las dificultades encontradas en esto de los tratamientos basados en evidencia? Las que ya he mencionado, alta heterogeneidad clínica. Sí, los pacientes difieren en etiología, algunos tienen problemas de amnesia o disfunción ejecutiva, ya sea por Sjögren, por meningitis, por traumatismo, por accidente cerebrovascular, por un proceso neurodegenerativo, por una infección. Por lo tanto, la etiología, la severidad también es distinta, el contexto en el cual se desenvuelven, las propias familias, la edad, si tienen o no hipertensión, todos esos son factores de confusión que para, por ejemplo, hacer un ensayo clínico, tú requieres aislar. Entonces, yo necesitaría algo así como 30 pacientes Sjögren idénticos y compararlo con otros 30 pacientes Sjögren idénticos y para al grupo uno aplicarle una determinada intervención neuropsicológica y al otro otra cosa y a un tercer grupo de 30 pacientes Sjögren igualmente idénticos aplicarles nada y ver si este tratamiento que estoy proponiendo es efectivo o no. Entonces eso es prácticamente imposible. Entonces tenemos que aceptar la heterogeneidad. Nuestro objeto de estudio es complejo, diverso, heterogéneo, múltiple, multiinfluenciado por muchas variables, ¿no? Por lo tanto, eso nos tiene que hacer pensar en otro tipo de evidencia, ¿no? Las intervenciones complejas y multimodales, claro, aquí hay intervenciones que van a lo cognitivo, pero también hay intervenciones que van a lo emocional. Por lo tanto, uno debería pensar, ¿qué es lo que hizo que el paciente mejorara al final? ¿La intervención cognitiva mejoró su desempeño en memoria? ¿O la intervención anímica mejoró su desempeño en memoria de manera indirecta? ¿O ambas se potenciaron? ¿Y cuál de las dos es más eficaz? ¿Cuál de las dos aporta más varianza en esa mejora? Ya, entonces, eso es difícil de aislar, estadísticamente y en la práctica también. Problemas metodológicos de investigación. Dificultad para realizar ensayos clínicos al utilizar los clásicos. Claro, como yo les decía, no es súper imposible tener 30 pacientes iguales, puritos, y aplicarles cosas distintas, ¿no? Y también los resultados relevantes. Por ejemplo, para una persona, bueno, para ella, para la paciente del caso, lo relevante era poder redactar bien un correo, porque ella trabaja en una oficina de recursos humanos y su principal problema en este momento es que le manda correo a personas equivocadas, es que en el sistema que trabaja le pone aprobado a cosas que no hay que ponerle aprobado y le pone rechazado a cosas que no hay que poner rechazado. Su problema es que le pide un señor, yo quiero pedir 10 días de vacaciones, ok, y le da 30 días de vacaciones. Ese es su problema. Su problema es que en su casa tiene a su hija, su nieto y su otro hijo con TEA que dependen de ella y que está con riesgo de perder la pega porque está cometiendo muchos errores. Ese es su problema. Por lo tanto, usted entenderá que esta persona del caso no le interesa subir 3 puntos en el MOOC. Ella quiere mandar un correo de manera correcta y no demorarse 15 minutos en redactar un correo por revisarlo tantas veces que antes le tomaba un minuto, ¿vale? Porque eso también tiene un impacto. La ven como la tonta del trabajo. Ella dice, yo estoy conversando con mis amigas, mis compañeros de trabajo en una fiesta y me quedan mirando así y me tratan como tonta. O a veces me hablan lento, me dice. Me hablan así, oye, mira, ¿quieres tomar un trago? Y yo le digo, oye, para, si tan hueona no soy. Ella empieza a sentir que por estos errores que comete en el trabajo, los demás la ven como tonta y la tratan como tonta.
Díganme, ¿cómo metemos todas esas variables súper importantes del paciente a este enfoque de la pirámide basado en la evidencia? Es imposible, es imposible. Y bueno, los neuropsicólogos clínicos nos hacemos cargo de estas variables. Esas son las variables que a nosotros nos importan, las variables psicológicas, ¿no? Afrontamiento, bienestar, rendimiento cognitivo, calidad de vida, son variables psicológicas y son las que nos deben interesar. Por lo tanto, que el paciente llegue y diga, ¿sabes qué? Este correo que me estaba tomando 15 minutos, hoy día me tomó 2 minutos y no tuve ningún error de correo, ni nadie me llegó a reclamar al mesón, para mí es súper importante, te lo agradezco mucho. Vale, ¿cómo llevo eso a un ensayo clínico, a un metaanálisis? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo mido eso? ¿Con un test? Pues no. Bueno, afortunadamente hay sistemas para medir metas con valor idiosincrático en el contexto de la rehabilitación neuropsicológica. Hay sistemas de medición de estas metas, se pueden medir. Es un tema para otro seminario y que voy a revisar en el curso también. Finalmente, una lesión cerebral va a provocar cambios en distintos niveles cognitivos, identitarios, conductuales, funcionales, emocionales, y lo que nos interesa a nosotros es la vida cotidiana y los distintos ámbitos en donde el sujeto se desenvuelve. Porque ahí están los ámbitos de interés, ahí está lo que al sujeto le importa, ahí están las grandes pérdidas, los grandes dolores, y lo que uno desea recuperar tras una lesión. No está en mejorar puntajes en test ni mejorar en softwares. ¿Han escuchado hablar de los N of One Clinical Trial o ensayos clínicos de un caso? Bueno, estos son los tipos de estudios que hay que empezar a ver, ¿vale? Porque las guías de intervención en neuropsicología se basan muchas veces en este tipo de estudios, en estudios de caso único o en series de casos, que en la pirámide de la evidencia están al fondo, al nivel de anécdota, pero que para nosotros son sumamente importantes porque son capaces de recoger esa complejidad individual de las personas, ¿ya? Finalmente, la rehabilitación neuropsicológica siempre es ideográfica, está centrada en las particularidades de un individuo, no está en esta línea de la generalización, ¿vale? No está en la línea de los metaanálisis necesariamente. Estoy hablando de rehabilitación. En evaluación eso es más posible, ¿ya? Utilidad diagnóstica, ahí sí, hay varios metaanálisis sobre lo bueno que son ciertos tests para identificar ciertos perfiles, vale, pero aquí lo que es intervención. La cosa se complica, el punto de vista del objeto de estudio, por lo tanto, el típico esquema no nos sirve tanto. Aquí hay un ejemplo de diseño de caso único. Esto está publicado en PLOS ONE, que es una excelente revista, pero están midiendo estimulación no invasiva, ¿ya? Pero están tomando el diseño de casos únicos. ¿Y cómo se hace? Fíjense, aquí dice mediciones. La rigurosidad de este tipo de investigación está en la cantidad de mediciones que se hacen al sujeto. ¿Ya? El sujeto parte aquí, al principio, su lesión, ¿no? Un grupo de personas, de evaluadores, hace la evaluación basal, otro grupo distinto hace una serie de intervención, hace la intervención, y otro grupo distinto al que hizo la intervención y al que hizo la evaluación va haciendo varias mediciones consecutivas en el tiempo. Y eso nos va mostrando una medición más profunda y también ciega, es decir, libre de sesgos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se mide? Sí se miden los tests, pero no solo los tests, se mide también las metas individuales. Y para eso hay sistemas, para elaborar metas individuales, hay un sistema de operacionalización. O sea, tú puedes llevar esta meta que tenía la paciente, por ejemplo, mandar bien un correo, tú lo puedes transformar en una unidad de medición, ¿vale? Y comparar un pre y un post. Pero la gracia es que es una meta funcional de la vida cotidiana.
Y ese es un sistema que se utiliza universalmente en rehabilitación, que es el GAS, el Goal Attainment Scale. Goal Attainment Scale. Bien. A pesar de lo difícil que resulta para nosotros tener evidencia, bueno, de la tradicional, hay evidencia y hay lineamientos también. Y uno de los lineamientos más conocidos son las guías INCOG, que están disponibles de manera gratuita. INCOG, la última fue publicada en 2023, y aquí dice lineamientos para la rehabilitación cognitiva. Aquí no está hablando de rehabilitación neuropsicológica, ojo, cognitiva. Es decir, para funciones cognitivas específicas. ¿Qué se puede hacer en pacientes que tienen, en este caso, daño cerebral por traumatismo y que tienen problemas ejecutivos? Que la mayoría los tiene. La gran mayoría, lo que más se van a encontrar son con alteraciones disejecutivas tras lesión traumática. Bueno, y hay un árbol de decisión, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que están recomendadas, por ejemplo, entrenamiento con estrategias metacognitivas enfocadas en problemas de la vida diaria. Estas estrategias funcionan mejor cuando el sujeto tiene conciencia de sus alteraciones, porque hay muchos casos en los que el paciente no tiene conciencia de las alteraciones neuropsicológicas que padece, y se suele usar bastante el automonitoreo, el feedback, ¿vale? Y otras cosas como analizar y sintetizar información, y el entrenamiento en self-awareness o feedback correctivo, ¿ya? O sea, tomar conciencia, aprender sobre los errores. Las sesiones van orientadas al principio en relación con entender por qué ocurren los errores. La psicoeducación, por tanto, también sirve muchísimo. El paciente debe aprender sobre función ejecutiva, cuáles son las que le fallan a él y cómo estos fallos en esa función ejecutiva se ven en la vida real. Eso le da conciencia, anticipación y luego le permite diseñar estrategias para evitar los errores, que es lo que estamos haciendo con la paciente que le mostré al principio. Las intervenciones grupales en resolución de problemas también son de apoyo, aunque su nivel de evidencia es más bajo que las anteriores. Y hay que definir si el paciente está motivado para hacer la rehabilitación y si tiene o no conciencia de los déficits. Si es que tiene conciencia de los déficits, podemos con el paso uno, por ejemplo, establecer metas, creación de planes generales y específicos, selección y uso de estrategias específicas, autoevaluación, ajustar metas y ajustar plan. ¿Ya? Esto siempre desde el enfoque, o de la estrategia, perdón, metacognitiva, que eso es básicamente definir una actividad, en este caso mandar un correo, separarla en partes, que el paciente defina los pasos que son necesarios para mandar un correo de buena forma, que piense de manera anticipatoria en posibles contingencias, por ejemplo, ¿qué pasaría si me interrumpen? ¿Qué pasaría si se cae el internet? ¿Qué pasaría si tengo muchas cosas al mismo tiempo? ¿Por cuál parto? En el fondo, definir contingencias que pueden hacer fracasar la estrategia. La idea es que el paciente reflexione anticipatoriamente. Es un entrenamiento metacognitivo. Y luego que practique los pasos de manera individual y que los aplique luego, luego de manera integral. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos el entrenamiento metacognitivo. Ahora, si no hay conciencia de enfermedad, ay, perdón, se puede utilizar esto del entrenamiento en self-awareness. La idea es que busquemos que el paciente mejore su nivel de conciencia. Se puede utilizar, por ejemplo, video feedback, que el mismo se vea haciendo una actividad y cometiendo errores y que analice cuáles fueron los errores. Eso para incrementar el nivel de self-awareness y a partir de eso luego pensar en estrategias del tipo uno. Un ejemplo simplemente. De hecho, este es el esquema que estamos utilizando con la paciente que yo les comento, que en cuyo caso su perfil es muy desejecutivo, pero con conciencia de los déficits. Finalmente, más reciente, Barbara Wilson plantea una definición más clínica y ecológica. Ecológica quiere decir que represente la vida real. La rehabilitación basada en la evidencia consiste en utilizar conocimiento derivado de la investigación científica siempre, siempre, junto con modelos teóricos, y eso es muy importante, porque hay modelos para hacer rehabilitación neuropsicológica y experiencia clínica. Aquí es importante entonces lo que el clínico sabe, conoce, ha experimentado. ¿Para qué? Para disminuir el impacto de los déficits. Aquí no dice para remitir los déficits, para que estos desaparezcan.
No está buscando eficacia, está buscando disminuir el impacto. ¿Ya? O sea, de alguna manera asume la cronicidad de los cambios cognitivos, conductuales y emocionales. La rehabilitación no busca restaurar principalmente. La rehabilitación neuropsicológica busca compensar, principalmente. Compensar o sustituir. ¿Qué es lo que queremos? Que el paciente se desenvuelva de manera independiente, de la mejor manera posible. Entonces, eso involucra varios procesos psicológicos de afrontamiento, de aceptación y ajuste. Por esto, en gran medida, la rehabilitación neuropsicológica siempre conlleva psicoterapia y es un psicólogo el que lidera este proceso, un neuropsicólogo. Se acompaña también de los terapeutas ocupacionales para que esto se aplique en la vida cotidiana, por supuesto. Fonoaudiólogos, si es que hay alteraciones primarias en el lenguaje, claramente, nadie más que ellos sabe, nadie mejor que ellos puede intervenir eso. El modelo holístico es el modelo con mejor posicionamiento hoy día. Esto nos permite una formulación de casos para entender el caso de la mejor forma y finalmente dar respuesta a la necesidad del paciente en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve. Bien, perdón, ahí sí, saque la foto nueva, estimado. Ya. Entonces, para saber qué pasó con esta paciente y otros casos y profundizar más en estos temas que han invitado a este curso de 3 días sobre neuropsicología clínica, evaluación funcional y diseño de planes de rehabilitación cognitiva en adultos. ¿Ya? Es un curso pensado principalmente para psicólogos, terapeutas ocupacionales, profesionales que se dedican o que quieren dedicarse a la rehabilitación neuropsicológica. Bien, quedo atento a sus consultas, espero que les haya gustado, que estén muy bien. Quedo atento, Ruth. Ruth, ¿estás por ahí? Y docente, aquí estoy. Bueno, Bueno, es hora. estoy listo con la... Si hay preguntas, comentarios. Pueden levantar las manos o pueden escribirle por el chat y yo las leo. Ya. Mm, Carolina, Carolina. Edith. Ay, se fue Carolina. Ya, Carolina estaba primero, entonces. Ujú. Carolina. ¿Cuál de todas? Carolina del Río. ¿Yo? Sí. No, quería preguntarte un poco de cómo especializarse un poquito en hacia dónde, qué test, por ejemplo, o hacia dónde ligar un poco la especialización o lectura de la rehabilitación. Mm, Como, hacia dónde leer. Yo estoy estudiando psicología y me gusta mucho la neuropsicología. ujú. Bien. Entonces quiero poder como ser un poquito más leer hacia los estudios o leer ciertas teorías, como hacia dónde guiar mejor el estudio. Para rehabilitación. Para rehabilitación, sí. Ujú. Bueno, qué buena pregunta. ¿En qué año estás, Carolina? ¿En qué año de carrera? Tú dijiste, estoy estudiando psicología, me dijiste. ¿No? Bueno, no importa. Da lo mismo. La pregunta te la hacía porque yo también Ahí está, partí me había en... silenciado, se me había Sí, silenciado. Eh, Estoy en tercer año, pues me perfecto. queda cuarto año. Bien. Cuarto año se hace la práctica donde estoy Ujú. estudiando y Bien. me gusta mucho la rehabilitación en sí misma. Cuando aprendí en neuropsicología, más que Ujú. los test y todo eso, es el funcionamiento de la posibilidad que trae la neuropsicología desde la rehabilitación. Ujú. Porque para como los temas alimenticios y todas las cosas que están sucediendo, por lo menos en mi entorno, en mi contexto, he visto muchos ACV. Ujú. También el país está envejeciendo, por ende el Alzheimer y enfermedades o otras.
temas que tienen más que ver con el deterioro cognitivo, hay que Ujú, aprender a buscar la sustitución, porque claro, yo no creo en la rehabilitación como mejorar a la persona, creo que es como eso que decían, que es sustituir y buscar herramientas para ujú, que, no sé, una persona con una bradisiquia o no sé, también el cuerpos de Lewis, ujú. eh, Vale. etcétera, puedan encontrar una forma de relacionarse y seguir em, como Sí. desenvolviéndose en el mundo a partir de su realidad. Pero uno como psicólogo, neuropsicólogo, poder tener para su particularidad, y yo creo que eso es lo bueno desde la psicología humanista, desde su particularidad ver eh, posibilidades de rehabilitación. Por eso pregunto si es más, si hay algunos libros o conviene más leer casos para tener como, ir como despertando ciertas Ujú. posibilidades de Sí. conocer, porque de repente creo que quizás leer más estudios y casos e investigaciones puede quizás dar más ideas de Mm, posibilidades de rehabilitación que leer en sí sí. mismo de neuropsicología de rehabilitación. Ujú. Claro, que leer casos, leer estudios de casos es muy útil para recoger experiencias, buscar pacientes que se parezcan a los de uno, eh, ver cómo lo hacen otros colegas, cómo midieron, ya, ayuda harto en lo decisional. Ahora, también es muy importante tener los fundamentos sólidos ahí, ¿no? Los lineamientos de la disciplina y del quehacer en rehabilitación. Hoy día, la persona, a mi juicio, que más la lleva en cuanto a rehabilitación neuropsicológica es la autora del libro que está en pantalla, que es Bárbara Wilson. ¿Ya? Bárbara Wilson. Eh, Bárbara Wilson eh, adopta el enfoque del modelo holístico, que es un modelo de Yehuda Ben Yishai, un israelí, que fue profesor de George Pregatano, un, un psicoanalista que adopta también el modelo holístico y se dedica a la rehabilitación. George Pregatano, muy interesante. Bárbara Wilson en este momento. ¿Ya? Eh, Eso, yo diría que leer Bárbara Wilson es un muy buen referente, tiene muy buenos libros. Este es uno de los últimos, ¿ya? The Muchas International gracias. Handbook, para rehabilitación. ¿Ya? Bueno, muchas manos levantadas. Y para demencia, Linda Clare, que la dejé ahí eh, en el chat. Bueno, Ruth, tú moderas ahí porque hay hartas preguntas. Sí, hay mucho. Había una que dejó entonces Barrio JPA. Barrios. Barrio JPA. Debe ser de su trabajo, ¿no? Bueno, no lo sé. Hola. Te doy el paso. Hola, perdón, disculpe, no sé si me escucho. Sí, perfecto. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Alexander. Al igual que la persona anterior, yo soy estudiante de psicología. Estoy en quinto año, este año me toca la práctica y tengo los últimos ramos académicos del primer trimestre. Y le quería hacer una consulta con respecto. Yo sé que la neuropsicología tiene esta base que es fundamentada como la evidencia. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Existen algunos modelos que sean más compatibles con la neuropsicología? ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces nosotros tenemos que tomar como la decisión desde qué paradigma o enfoque vamos a trabajar con las personas. Sé que está la psicología integral, pero generalmente nosotros siempre tenemos como una base más fuerte. Y a mí me hizo mucho sentido cuando usted mencionó el modelo holístico y quería saber si es que el, la psicología dialéctico-conductual y la Mm. cognitiva son como muy compatibles con la neuropsicología. Si es que uno Ex- tomara como este modelo para después tal vez hacer un diplomado, hacer un curso, un seminario Ujú. y poder Qué buena especializarse. pregunta. Sí, es una excelente pregunta, Alexander, porque es tan amplio. Yo no me la jugaría por ningún enfoque en particular. Cognitivo-conductual sirve muchísimo para muchos casos, pero
y está súper bien. Por ejemplo, todo lo que es las fases de ajuste, o sea, de aceptación de lo que está ocurriendo, de afrontamiento, de ajuste, de identificación de síntomas, de técnicas de relajación, de pensamientos irracionales que emergen previo a situaciones conflictivas o ante la frustración de no poder hacer tareas específicas en la pega o en la vida cotidiana. Súper bien. Técnicas conductuales puras también son súper útiles en pacientes con poco self-awareness, por ejemplo, en pacientes con poca conciencia de enfermedad. Las técnicas conductuales son bien efectivas y no necesitan que el paciente procese lo que está ocurriendo, ¿no? Sino que castigo refuerzo. ¿Ya? Estoy hablando de un paciente muy conductual. Y, pero hay una que yo creo que es fundamental, no es que me la esté jugando, pero lo sistémico. Lo Ok. sistémico. El paciente está en un entorno, está con su familia, que a veces, bueno, la familia siempre va en la rehabilitación, ¿ya? A veces son un gran apoyo y a veces son una piedra en el zapato, compadre, ¿ya? Y tener elementos de terapia sistémica es súper importante para intervenir en esas situaciones, ¿ya? Eh, bueno, un 35, cerca de un 35% de estos pacientes con lesión cerebral se quedan solos. Por ejemplo, su familia los abandona, se separan, se divorcian, eh, sus hijos no lo entienden, se enojan con ellos porque no entienden que los cambios de personalidad tienen que ver con la lesión cerebral. ¿Ya? Igual es súper chocante ver a, no sé, a la jefa de hogar, al jefe de hogar como súper dependiente, desmotivado, apático. Entonces el sistema se altera considerablemente. ¿Ya? Y claramente los conceptos de terapia sistémica son súper útiles en contexto de rehabilitación. También hay propuestas humanistas, por ejemplo, súper interesantes. ¿Qué pasa con el que yo quería ser y el que voy a tener que ser ahora, tras la lesión? ¿Ya? Y hay un autor que, no me acuerdo el nombre, pero hay una serie de etapas y pasos que él propone, pero lo propone desde la psicología humanista, muy interesante, ¿no? Porque efectivamente el paciente tiene que, muchas veces después de una lesión cerebral, tiene que abandonar algunas metas que le dan razón a su existencia. Y ahora es otra persona, es otra situación. Ya, yo tuve un accidente importante, yo perdí facultades cognitivas y ahora soy esta persona y mi realización personal va por otro lado. Tiene que ir por otro lado, ¿no? Por ejemplo. Y también, no sé si han escuchado neuropsicoanálisis, que no es nada de mito, no es nada de neuromito, es muy, muy interesante. ¿Ya? Y hay algunos autores, por ejemplo, en demencia, que hablan de los 7 self de la demencia. Hay algunas teorías psicoanalíticas que en este momento están hablando sobre múltiples self, no un solo self, sino múltiples self, ¿no? Y eso también se ha analizado desde el punto de vista de las lesiones cerebrales, y que, por ejemplo, una persona con demencia como conserva ciertos self y otros los va perdiendo, los va viendo afectados. Y hay un psiquismo interno en una persona que tiene daño cerebral, hay una mente allí, ¿no? Entonces, también los aportes del psicoanálisis son muy interesantes. Y al final, esto es como que, claro, hay un psicoterapeuta que se forma luego en rehabilitación de personas y va a tener sus preferencias desde el punto de vista de enfoque, epistemología, y va a ser más fuerte y menos fuerte en ciertas áreas, ¿no? Pero para que vean lo complejo que es, ¿no? Y lo interesante también. Yo como soy más pragmático, me gusta mucho lo sistémico, lo cognitivo, ¿ya? Y tiendo a irme por ahí, ¿no? Pero lo demás también es muy importante y puede ser de mucho sentido para otros pacientes. Eso también es cierto, ¿ya? Así que eso es. Yo te sugiero que te formes en el enfoque terapéutico que más te acomoda a ti, en el que más cómodo te sientes, el que más sentido te hace, y de ahí hazte fuerte para estos pacientes con daño cerebral. Hay una autora, Tamara Klonoff, bueno, Klonoff, no, bueno, tiene un libro que se llama Psicoterapia en personas con daño cerebral. Bueno, muy bueno, y me parece que es como general, no la veo muy, no la recuerdo como un libro sesgado por un enfoque. Es un libro de psicoterapia en general
consideraciones para pacientes con daño cerebral. Bien. Eso, Alexander. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Ya. Ahora con Jesús, porque aún tenemos tiempo para responder una Sí, sí, sí. pregunta más o más. Jesús, Jesús, te veo con el audio prendido, pero no se te escucha. ¿Te puedes quitar los audífonos? Capaz es que eso pase un poco. No es Tamara, es Pamela. Ahora sí Siempre me le cambio el escucha. nombre. Ahora sí. Sí. Sí, te escuchamos. Pamela, Claudio. Buenas noches. Bueno, Buenas agradeciendo noches. la oportunidad de esta gran clase. Y quería preguntarle, profesor, en los momentos en los que usted estaba hablando sobre la medicina basada en evidencia, mencionó algunos test cognitivos. Mencionó el MoCA y mencionó el REI y Rudas. El MoCA lo Sí. conozco, pero el REI lo desconozco por completo. Si me puede ayudar con eso, por favor. Y Ujú. hablar también un poco del Rudas. Ya. Bueno, la figura compleja de Rey. Rey es el apellido del autor. Algunos le dicen figura del rey, pero no es así. No es del rey, es figura de Andrew Rey, el autor del test. Y consiste en dibujar, en copiar una figura compuesta de varios elementos geométricos, ¿no? Si tú la colocas en Google, colocas figura de rey, te va a aparecer de inmediato, ¿ya? Es una tarea principalmente visoconstructiva, muy exigente para la función visoespacial, visoperceptiva y para la integración visomotora, ¿ya? Pero también tiene un fuerte componente ejecutivo, porque al ser una figura compuesta de tantos elementos, la paciente tiene que hacer un buen plan para que le quede la figura simétrica, ¿ya? Por tanto, la figura compleja de Rey, si bien es hacer un dibujo, copiar un dibujo complejo, también nos entrega información sobre qué tan buena estrategia utiliza el paciente para completar la tarea, ¿ya? Hay algunos pacientes que inteligentemente, desde el punto de vista de la planificación, primero dibujan el rectángulo que está al medio y luego las demás figuras, siendo esa la estrategia más idónea, y otros que parten por figuras más pequeñas o otros que parten una figura y no la terminan y se van con otra figura y no la terminan, y luego vuelven a la que estaban haciendo, la hacen incompleta y asimétrica y se van a otra figura. O sea, tú puedes ver claramente ahí que la persona en esos casos es desorganizada para resolver la tarea. Y esto te está entregando información de proceso respecto de la función ejecutiva, en particular la planificación. Ahora, todo lo que es puntuación del figura rey está enfocada en lo visoconstructivo, porque el puntaje es por posicionamiento del dibujo y por tamaño del dibujo. Si está bien posicionado, perdón, y por forma. Si tiene la forma similar al modelo y está en la ubicación correcta, tiene el puntaje completo. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que es función ejecutiva que está muy presente en el test, lamentablemente no tiene puntuación. Pero sí, tú puedes observar cómo se desempeña la función ejecutiva. Y el RUDAS es un test que se llama Rowland. Ah, ya, no me acuerdo de lo que significa RUDAS, pero es un test, un tamizaje que fue diseñado en Australia, se aplicó a varias localidades, a personas de varias localidades rurales de Australia y de distintas culturas dentro de Australia. El tema es que a pesar de que son de sectores de distintas culturas dentro de Australia, es un test entonces intercultural, pero digamos que el nivel educativo de las pacientes igual era alto, de los participantes, perdón. Estaban todos sobre los 12 años de educación. De hecho, el paper dice, los pacientes de la muestra sean bien educados, well educated, y sale ahí 12 para arriba. Entonces, no sé por qué tomaron el RUDAS y lo trajeron a Latinoamérica para que fuera aplicado a pacientes con bajo nivel educativo. Y él nunca fue diseñado para tal propósito. Y el resultado no fue bueno.
no se comporta bien. De hecho, una de las tareas del RUDAS es dibujar un cubo. Y el cubo tiene estos elementos tridimensionales y visoconstructivos que en personas con menos de quinto básico andan muy mal. O sea, uno puede no tener ninguna apraxia, pero si tienes menos de quinto básico es muy probable que el dibujo salga malo. No por apraxia, sino porque no tengo la capacidad desarrollada. Por tanto, eso sería un falso positivo. ¿Ya? Tiene muchos falsos positivos en pacientes con bajo nivel educativo. El RUDAS, Rowland, no sé qué, no me acuerdo, siempre me olvido qué significa RUDAS, pero el RUDAS Text. ¿Ya? Ahí se lo escribí. Eso, estimado. Gracias, Jesús. Siguiente. Ya, Vanessa. Vanessa. Denme un segundito, Vanessa. Ahora deberías poder reactivar tu audio. ¿Aló? Hola, buenas. ¿Sí? Hola. Eh, Más que una gran pregunta, quería ver si podía escribir, por favor, el sistema que mencionó que operacionalizaba las metas, Sí, porque en ese momento se me perdió como con toda la información. sí. Era mejor si lo podía escribir. Ok. Ya, muchas gracias, de verdad. Lo dejo en el chat para los que quieran leer. Encuentro un documento, ¿vale? Ya. Ya. Siguiente. Gracias, Vanessa. Martín Rojas. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Hola. Sí. Hola. Buenas. La verdad es que he estado hace poco reemplazando en, ¿cómo se llama?, en rehabilitación. Y me he encontrado con lo mismo, por ejemplo, que hablas tú, con, por ejemplo, esta pérdida identitaria. Mm, Suele mucho suceder luego de, por ejemplo, estos duelos funcionales, por pérdidas, por ejemplo, luego de caminar, pérdida por caminar, por afasias, por pérdidas funcionales en general. Me he encontrado mucho con este tipo de duelo identitario. Eh, ¿Desde dónde lo tomas, por ejemplo? ¿Desde dónde partes para poder volver a darle la identidad, por ejemplo, a los pacientes, volver a dar como esta idea de quién soy ahora? Porque se termina trabajando, por ejemplo, con el quién queda luego de esto. ¿Se me entiende? Wow. Tremenda pregunta. Mira, les voy a dejar este paper de un gran autor, Mark Ilbisaker, ¿ya? Una técnica muy utilizada es esta, el mapa de identidad, ¿ya? Primero hay que saber qué es lo que recuerda el paciente, con qué aspectos de su identidad se logra conectar, identificar, ubicarlo en una línea de tiempo, si logra... Ahora, eso no es para nada rápido, ¿ya? O sea, puede tomar mucho tiempo. La rehabilitación no es rápida, ¿ya? Es lo que más recalco dentro de todo, que termina siendo un No. proceso. De hecho, una cuestión que ayuda harto al terapeuta, George Pregatano dedica varios capítulos a los terapeutas que hacen rehabilitación y dice cosas súper importantes y sencillas, pero que son súper importantes decirlas, que es como que el terapeuta se cansa, por ejemplo. Ujú. Y una de las cosas que cansa un montón es cuando a veces no cumplimos la expectativa de los pacientes. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? El encuadre nos ayuda un montón. Esto no es como ir al kinesiólogo a hacer 10 sesiones de estimulación, no. Y usted va a estar así, de vuelta al trabajo. También tenemos el tema del avance cultural y el reconocimiento de lo que hacemos a nivel local, porque en Chile todavía no hay tanta cultura de la rehabilitación. Y pucha, los médicos, si ven al paciente que habla y camina, lo mandan a trabajar de nuevo, sin Sí, preguntarle a nadie, es muy normal ¿no? Y el que luego... paciente no se acuerda ni dónde nació. Ujú. Y están estos elementos que se caen dentro del daño cerebral invisible, porque la gran mayoría de los síntomas neuropsicológicos son invisibles. Bueno, no los vemos desde afuera fácilmente, no es una miparesia, no, es sentirse más lento, confuso internamente, desmemoriado, desorganizado. Toda esa cuestión no se ve de afuera. Se ven los errores que el paciente comete y el mismo paciente tiene una vaga noción de lo que le ocurre, pero dentro de la confusión tampoco entiende muy bien lo que le pasa.
Entonces no basta con que camine y hable. Ujú. El paciente va a fracasar laboralmente y en sus distintos ámbitos si es que no se considera una buena evaluación neuropsicológica y una rehabilitación. Y la rehabilitación es lenta. Esto toma tiempo, ¿ya? Hay que entender muy bien lo que pasó. Y también la pregunta que tú me hiciste, ¿no? Conocer, conocer al paciente. ¿Quién es? Ujú. Porque nosotros trabajamos con el individuo, no con sus déficits, sino con qué es lo que quiere, qué es lo que quería antes de la lesión, qué es lo que hacía antes, qué es lo que le gustaría retomar, qué es lo que le interesaría de aquí en adelante, que son preguntas muy difíciles y que están conectadas con el pasado. También tenés que tener el siguiente elemento en consideración. Los pacientes con daño cerebral tienen concretismo. Por ejemplo, los que estamos aquí presentes, no nos cuesta nada hacer un viaje en el tiempo y conectar el pasado con el presente. O sea, sí, yo nací en tal ciudad, estudié en tal colegio, jugaba a la pelota con mis amigos y me interesó desde ahí el fútbol. Entonces yo quiero ser futbolista. Ese viaje de conexión entre el pasado, presente y futuro, nosotros lo hacemos así, fácil. Pero una gran proporción de pacientes con daño cerebral se quedan en el presente. Y les cuesta mucho hacer esto de yo tal cosa que se relaciona con yo actual y mi yo futuro. Eso Ujú. es prácticamente difícil, muy difícil para varios pacientes. Entonces tenemos que analizar si están muy concretos, si a qué cosas pueden acceder de su pasado, porque eso también va a condicionar su toma de decisión. ¿Ya? Y para eso una técnica es el mapa de identidad, por ejemplo. Hacer un mapa de identidad metafórico, puede ser con fotos, con recortes, con dibujos, con la modalidad que prefieran y tenerlo bien gráficamente, así como yo nací en tal parte, tal colegio, fotos de mis amigos, mi familia, de la pega, ¿cierto? Y empezar a conectar el mapa, ¿no? Para de alguna manera reorganizar los recuerdos relacionados con la identidad, hacer una línea en el medio y ver, ¿cierto? Qué cambios ocurren entre el ahora, post lesión, y el antes, cómo era antes, cómo soy ahora. ¿Ya? Y todos van entendiendo aquí que eso toma tiempo. Esto no es rápido. Por lo mismo, los enfoques en rehabilitación no son de venga todos los días aquí a entrenar su mente, no. Son más bien, lo que queremos lograr es que acompañar al paciente el mayor tiempo posible. El mayor tiempo posible. Y eso no necesariamente es frecuencia. Eso es a veces una vez a la semana, 2 veces a la semana, ya, mucho. Una vez cada 2 semanas, pero que sepa que yo estoy ahí siempre y que lo voy a acompañar en este largo proceso, ¿ya? En este largo proceso. Y después de que entendamos bien los déficits, que entendamos bien qué cosas yo recuerdo de quién soy y de lo que yo quiero ser, y que yo aprenda de maneras compensadas cómo hacer las cosas de nuevo y yo acepte cuáles ya no voy a poder hacer y yo defina qué quiero hacer de mi vida, recién allí voy a pensar en la fase final que es la reinserción laboral. Ahora, si no estoy tan mal, ¿cierto? Y logro lograr reinserción laboral antes de O lo sea, previsto, la idea es trabajar con el empleador, ¿cachai? Con recursos humanos, o sea, de para que todas él formas, este es entienda. como el mejor de los casos, de todas formas, porque igual El mejor de hay los pacientes casos. que no, que están perdidos ¿No? para ese tiempo, que están Ujú. literalmente ya, ya en eso, básicamente, ya Claro, perdieron pues, la conciencia. exacto, exactamente. Depende mucho de la magnitud de la elección, la gravedad y luego las condiciones para la rehabilitación. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen consumo de sustancias, Sí. tenían adicción antes de la lesión y durante la recuperación van y vuelven a consumir, echan todo para atrás de nuevo y hay disfunción familiar, entonces ahí las expectativas son menores también, pues. Si no se resuelven estos elementos, difícilmente vamos a pensar en reconstruir la Mm. identidad. Y de hecho, la identidad puede que en ese momento ni siquiera sea el objetivo más importante, sino que sea, por ejemplo, evitar que consuma drogas. Y con la estabilización de ese problema, ya recién pensar en otro objetivo. Tampoco es que se puedan tratar todos los elementos al mismo tiempo. Hay que definir metas, hay que priorizar las metas. Y eso se negocia con la familia y el paciente. Mm. Agradecido, estimado, agradecido. Gran pregunta, Martín. No te eches todo este saco al hombro, apóyate en el equipo, No baja la sé. expectativa, encuadra a los pacientes.
Lo que más me complica ahora es el tema de los tiempos, porque como es sistema público, no hay muchos Ah, tiempos como tal. Lo mismo que decía, así como que es un proceso para largo. En mm, general, los pacientes terminan un par de meses en rehabilitación, mm, si es que. sí, Entonces, es como más allá terminar enseñándole a la familia cómo intervenir, entre comillas, como darle una base claro. para que ellos puedan seguir fuera. Ujú, exacto. Lamentablemente el sistema público no está siguiendo las lógicas de lo que se hace en Ujú. rehabilitación. Todavía no está incorporado. Y tiene esta lógica así como de rápida reinserción Sí, y no funciona, lamentablemente. Así que lo que tú dices puede ser una alternativa, como que la familia entienda la realidad más allá del sistema. sí. Gracias, Martín. Agradecido igualmente. Ya docente, por la hora tenemos que dejar hasta acá. Justo nos quedan solamente 3 preguntas, pero esas preguntas pueden quedar para el curso. Perfecto. Claro, ándale el tema. El Ojalá. tiempo apremia. Y puede dar unas Sí, palabritas invitando a que sí. vean el curso, por favor. Y bueno, reiterar la invitación al curso. Voy a buscar la diapositiva donde está el curso. Sí, ya. Inicia el 16 de febrero. Son 3 clases. En este curso van a tratarse elementos de evaluación para la rehabilitación y también elementos en sí de rehabilitación, ¿ya? Son fundamentos, son hablar de los modelos, lineamientos, de las cosas que preguntaron ustedes, ¿ya? Hay que verlo de esa forma, como un buen fundamento, un bien puntapié inicial para establecer lineamientos basales, todo esto conectado con algunos casos para que se pueda ver con más claridad. Así que esa es la invitación, ¿ya? Gracias Muchas por gracias. tan buenas preguntas también, por tan buenas preguntas que en el curso creo que se pueden profundizar. Y, y nada, espero que de aquí salga algún picado para ese curso. Eso vamos a ver ahora. Bueno, yo me puedo retirar. Si usted desea, si quiere, se Bueno, puede quedar viendo. los dejo en compañía de Ruth y los espero en el curso. Así que nos estamos viendo en futuras instancias. Gracias por la atención y por las buenas preguntas. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, docente.